Hola, soy Leticia Sánchez, bienvenido a este espacio en el que te propongo temas sobre los que reflexionar o cuestionar acerca del mundo del desarrollo personal. En el episodio de hoy voy a hablar de la importancia de respetar nuestros ritmos internos, nuestro propio ritmo interno con el objetivo de vivir, pues finalmente en coherencia con lo que nuestro cuerpo, es decir, nosotras estamos pidiendo, necesitando. Esto finalmente nos traerá una mayor sensación de armonía, una mayor sensación de ser eficaces, de autoeficacia. Y esto, por supuesto, interfiere muchísimo en nuestra propia autoestima. Para contextualizar esto un poco, te voy a te voy a contar un poco de mí porque a mí el tema de respetar mi propio ritmo, mis propios ciclos, me ha ayudado muchísimo a evitar ciertas frustraciones, sobre todo en mi trabajo, y esto finalmente ha tenido un impacto en mi autoestima. Yo, por ejemplo, me siento muchísimo más creativa por las mañanas. Yo por las mañanas, tengo mi rutina, pero me siento más creativa. Y, y ahora por las mañanas, cuando tengo un hueco libre, cuando no tengo sesiones o formaciones, las aprovecho pues para escribir algún post, para diseñar algún proyecto, para crear algún taller, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la creatividad, con la generación de ideas. Pero esto no siempre ha sido así. Antes, hace no mucho, hace poquitos años, me ponía las tareas, entre comillas, digamos, de oficina más rutinarias por las mañanas, ¿no? Porque era lo que yo, pues venía viendo en mi entorno, ¿no? La gente iba a trabajar, pues se ponía delante del ordenador y ya está. Y era lo que yo hacía por rutina. Entonces, pues las hacía por las mañanas. Y en los huecos que tenía libre, que generalmente eran por la tarde, pues ahí es cuando dedicaba los espacios a crear, a escribir posts, como que entendía que mi trabajo solo era la parte más de oficina y de ordenador, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando dejaba estas tareas más creativas a la tarde, yo notaba que me bloqueaba, que me costaba hilar las ideas, que me costaba plasmarlas, y al final terminaba agobiándome, me levantaba muchísimo de la silla, procrastinaba, invertía muchísimo tiempo y muchísima energía, pero no todo ese tiempo y toda esa energía que invertía no tenía un retorno, ya no digo económico, no hablo de este tipo de retorno, hablo de que el tiempo que pasaba sentada realmente no estaba generando ideas, ¿no? Esa creatividad no fluía, por lo tanto me generaba muchísima frustración. Finalmente esto afectaba muchísimo la autoestima, porque al final del día las tareas que yo me había propuesto pues no se realizaban, no se dejaban a medias, ¿no? Era como que no era todo lo eficiente que yo sé que puedo ser, ¿no? Entonces finalmente empecé a observar cuando yo estaba más creativa, observar cómo, de qué manera trabajaba yo mejor, ¿no? Entonces invertí esto y empecé a hacer, digamos, la parte más creativa por las mañanas y las tareas más rutinarias a la tarde, que es cuando yo particularmente tengo menos energía. Y entonces todo esto, este simple cambio, me cambió completamente la percepción del uso de mi tiempo. Y esto lo mismo con otras tareas de mi vida. Por ejemplo, yo los lunes pues prefiero no tener reuniones, las reuniones o todo lo que sea, pues compartir ideas me van mejor pues ya a partir del miércoles, donde yo noto que la energía está más enfocada al compartir, ¿no? O también he notado que si no hago ejercicio, si no hago deporte a primera hora de la mañana,
por mucho que me cueste, pero si lo voy dejando a la tarde, al final a la tarde me voy generando excusas y al final no lo hago. Y como no lo hago, me siento peor. Bueno, y al final me meto en la rueda. En fin, todo esto para decir que al final empecé a escucharme, ver cuándo y cómo funciono mejor, no solo a escucharme, sino a entender cómo funcionan mis biorritmos, mis propios ciclos internos, ¿no? Esto que te digo, por las mañanas mayor creatividad, por las tardes mi energía decae y la utilizo en tareas que no me requieren pues de emplear mi cerebro a tope, por así decirlo. Vale, pues independientemente, sobre todo esto es independiente de lo que hagan otras personas, ¿no? Lo interesante aquí es escuchar el propio ritmo interno. Y bueno, pues empecé a observar un poco los ciclos. Y te voy a contar un poco de cómo funcionan los ciclos internos, ¿no? Los ritmos, los biorritmos, cómo funcionan. Tenemos una serie de ritmos, los ritmos circadianos, que supongo que habrás escuchado, que tal vez son los más conocidos, que son ciclos de 24 horas, ¿no? Donde todos los cambios físicos, mentales y de conductas que se generan ante los procesos naturales. Principalmente si hay luz o si hay oscuridad, ¿no? Son las sensaciones internas, son diferentes si sales a trabajar y es oscuro o si sales de trabajar y es de día, ¿no? O por ejemplo, cuando hay oscuridad generamos melatonina que nos ayuda a dormir, pero cuando nos exponemos durante la noche a mucha luz eléctrica, pantallas de móviles, ordenadores, televisión, toda la luz que irradia, hace que nuestro organismo no termine de interpretar que es de noche. Y esa melatonina que naturalmente se genera porque ya es hora de irnos a dormir, pues al tener más luz se genera en menor cantidad y por lo tanto tenemos más dificultad para conciliar el sueño y descansar verdaderamente. Por lo tanto, también esto es interesante tener en cuenta, ¿no? Pues que es natural, que tal vez en invierno tengamos una energía más hacia adentro porque hay menor cantidad de luz, que es importante a las noches no poner luces directas, evidentemente no irte a la cama con el teléfono móvil y bueno, pues en la medida de lo posible bajar la intensidad lumínica, el tiempo previo a irte a dormir. Aparte de estos ritmos circadianos, tenemos otros que son ciclos que duran 20 horas o menos, que son los ultradianos. Son, por ejemplo, los ritmos respiratorios, los latidos, y es un ciclo que en realidad es un ciclo de descanso-actividad. Nuestro cerebro sabemos que funciona de forma óptima durante un periodo de 90 minutos, 120 minutos y a partir de ahí necesita un momento de descanso para volver a funcionar correctamente. ¿Cuántas veces hemos estado muchas horas haciendo algo, pero no estamos siendo del todo eficaces porque nos estamos dando un periodo de descanso y que realmente necesitamos para hacer como un reset al cerebro? Así que por más que te empeñes en seguir y en seguir, no estás siendo del todo eficaz. Necesitamos descansos a partir de 1h30 o 2 horas. Lo ideal para hacer este descanso es cambiar de actividades cuando reinicias, es decir, haces el descanso y luego haces una actividad en la medida de lo posible que sea diferente al tipo de actividad que venías realizando. Si antes venías de una actividad muy intelectual, es mejor que pases a otra actividad que te requiera moverte o que no requiera tanto de estar pensando mucho. Estos ritmos ultradianos también están asociados pues, a la alimentación, al movimiento y muchísimas veces los rompemos cuando, por ejemplo, nos alimentamos sin hambre. Y esto también es muy importante, ¿no? Se nos ha dicho que hay que comer cada X horas. Entonces también
una forma de armonizar tu cuerpo y por tanto armonizarte es escuchar si realmente tienes hambre o no, diferenciando también cuando es hambre o cuando estás intentando calmar a lo mejor algún tipo de ansiedad o algún tipo de emoción, ¿no? Bueno, pues finalmente aprender a escucharnos. También tenemos los ritmos infradianos, que son ritmos que duran más de un día. Es decir, es un evento que sucede menos de una vez por día. Por ejemplo, las mareas, ¿no? Que suceden varias veces al día. Es decir, que sucede más de una vez al día, las fases lunares, la menstruación, la ovulación. Bueno, pues al final tener en cuenta todos estos ritmos, los ultradianos, los circadianos y los infradianos, cualquier ritmo, es retomar el contacto con nuestra propia sabiduría interna y respetarla. Ahora, por ejemplo, en el hemisferio norte acabamos de entrar en la primavera y la primavera tiene una historia muy, muy bonita que viene de la mitología griega, que te voy a contar porque yo particularmente pienso que gran parte de la sabiduría que tenemos en nuestra cultura viene de la mitología griega. Y bueno, pues esta historia dice que este mito, diríamos, dice que un día Hades, el dios Hades, que era el dios del inframundo, rapta a Perséfone, hija de Zeus y Deméter. Deméter era la diosa de la tierra, la agricultura y los cereales. Y Hades se lleva a Perséfone al inframundo. Y su madre Deméter queda muy triste, por lo que descuidó todo lo que tenía que ver con la tierra. Y así los árboles y la naturaleza se fueron secando, hasta que los seres humanos corrían el peligro de quedarse sin comida porque no había frutos. Así que Zeus mandó al dios mensajero Hermes a que negociara con Hades. Este aceptó a soltar a Perséfone con la condición de que no comiera ningún fruto del Tártaro, que era un lugar muy oscuro. Pero Perséfone no pudo resistir y comió 6 semillas de granada. A partir de ahí, Perséfone podría pasar un tiempo con su madre, que era cuando todo florecía, para luego volver al inframundo, en donde todo era frío y no había frutos. Y esa era la forma en que los griegos daban sentido a las estaciones. Por lo tanto, al igual que Perséfone, nosotros vamos a esa zona de oscuridad y recogimiento durante el invierno y salimos en primavera, donde al tener más horas de luz y pues esa temperatura más cálida, nuestro estado de ánimo se exalta. Y por supuesto todo se expande más, se expande la naturaleza y nosotras también. Entonces, pues también respetar que el invierno es un espacio para irnos más a un momento más interno, más de cuevita personal, más de estar en casa, y no hay que pelearse con eso, sino que, forma parte de vivir en relación con los ciclos naturales, ¿no? Lo mismo que cuando la primavera empieza a llegar, tenemos más necesidad de expandirnos y es el momento de salir de ese inframundo, entre comillas, para ir hacia la luz, podríamos decir. También son muy interesantes los ritmos lunares. Nosotras, las mujeres, en realidad nuestro ciclo pues está muy relacionado con los ciclos lunares, ¿no? La menstruación tiene mucha relación con los ciclos lunares, tiene mucha influencia. Antiguamente, cuando vivíamos más en conexión con la naturaleza, estos ciclos menstruales estaban sincronizados con los ciclos lunares. Lo que ocurre es que, pues por el tipo de sociedad en las que vivimos y por el ritmo vital y por forzar un montón de cuestiones que tienen que ver con la biología,
pues hemos ido rompiendo esos ritmos, pero te voy a contar un poco. La luna creciente es lo que se corresponde con lo que se llama primavera interior. Es una fase de expansión en la que nosotras, las mujeres, al igual que la naturaleza que está por crecer, por expandirse, estamos en ese mismo punto, estamos en un momento de expansión, luna creciente. Es un momento ideal para ir a por esas metas, ir a por objetivos, aquellas cosas que deseamos, relacionarse, generar nuevos hábitos. Es una primavera interna, ¿no? Estamos en expansión, con ganas de ir hacia el mundo. Luego tenemos también la luna llena, que es el verano interior y se corresponde con la ovulación, que es ese periodo en que las mujeres somos más fértiles. Es cuando la luna llena brilla, ¿no? Y en verano, por ejemplo, hay más horas del sol. Lo mismo que la luna llena, que está llena de luz. En verano hay más luz. Así que al igual que en esos periodos, es aquí cuando brillamos más y estamos mucho más expansivas y con muchísima más actividad social, ¿no? La luna creciente, digamos que te movía hacia esa expansión, pero aquí ya estamos a tope de expansión. Es el momento ideal para trabajar los vínculos, las relaciones. Tenemos también la luna menguante, que se corresponde al otoño, y al igual que en el otoño, ¿qué sucede con la energía? Pues que comienza a decaer y a ir hacia adentro. Se corresponde con la fase premenstrual y es el momento de empezar a cerrar proyectos, a cerrar cosas, pues todo aquello que tal vez hemos ido gestando, pues empezar a terminarlos, ¿no? Es el momento para prepararte para ese invierno que va a llegar, que sería el momento de la menstruación en sí, que es el momento ya de reflexión y de ir hacia adentro. Y bueno, pues si lo piensas, nosotros también formamos parte de esa naturaleza. Lo que yo te propongo es un ejercicio de observación e incorporación de las cualidades de la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, pues durante varios días vas a llevar tu atención hacia la naturaleza o hacia cualquiera de sus frutos. Por ejemplo, si tienes una planta en casa, una maceta o el frutero mismo, observa, párate delante de esto que tú hayas elegido y observa primero, empieza a llevar tu atención hacia todo lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Bueno, pues lo fácilmente observable, los colores, la forma, la cantidad, el olor, etc. Bueno, todo aquello que te entre por los sentidos. Entonces sería como una primera parte, eso lo puedes hacer un día. Después, otro día, te vuelves a parar delante de tu planta y empiezas a dar rienda suelta a lo que piensas acerca de esta planta, es decir, a los juicios, a si te gusta, si no te gusta, qué pensamientos te sugiere cuando te colocas delante de esa planta. Tal vez estés pensando más en lo que tengas que hacer después, pero simplemente dar rienda suelta, vaciar la mente, podríamos llamarlo. Al siguiente día te colocas delante de la misma planta y empiezas a observar tus sensaciones y tus emociones. Esto, si no estás muy acostumbrada, quizás te resulte menos accesible, pero sería cuando más o menos la observas, si te sientes bien, si te sientes mal, ese bien que es, te sientes contenta, te agrada, te sientes en calma, donde lo percibes en tu cuerpo, es decir, ir poniendo nombre a tus sensaciones y emociones. Otro día te vuelves a parar delante de esa misma planta y atiendes a las cualidades que tiene esa planta, es decir, qué ha necesitado para crecer y cómo ha crecido. Se me ocurre, por ejemplo, esta planta que ha necesitado, pues ha necesitado ser regada, ser cuidada, ha necesitado, ha crecido sin esfuerzo, ha crecido de manera fluida, ha dado frutos a pesar de que no la ha cuidado. Bueno, en realidad,
qué cualidades ha tenido esa planta para poder crecer, planta o lo que tengas delante. Que en realidad son cualidades que puedes empezar a desarrollar en ti. Entonces, después de hacer esto durante varios días con tu planta, escoge alguna de esas cualidades que más te apetezca desarrollar, que más te gusten y empieza, cuando te levantes, por ejemplo, por la mañana, tenlas muy, muy presente tratando de incorporarlas en tu vida, teniendo muy presente de que esas cualidades, al igual que en esa planta, se han dado de manera natural se puede dar en ti. Y con esto me despido hasta el siguiente episodio.